El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie La Revelación de Jesucristo. Salud espiritual. Conocer a Jesús como centro de la profecía. Escuchemos. Aquí tienes un resumen hermenéutico y exegético sobre el propósito del libro de Apocalipsis, centrándonos en Apocalipsis 1:1-3, especialmente en cómo describe a Jesucristo a través de los eventos al fin de los tiempos. 1. Significado del término griego apocalipsis, apocalipsis. En griego bíblico, apocalipsis significa revelación o desvelar lo oculto, no una catástrofe. Cite turn search do. En contexto de Apocalipsis 1:1, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús para comunicarla por medio de su ángel al apóstol Juan. Cite turn search 16 a turn search 6. 2. ¿Qué revelación presenta principalmente? El enfoque no está en detallar acontecimientos futuros, sino en revelar quién es Jesús y cómo actúa en medio de la historia del fin. Cite turn search 1 a turn search 8. La estructura del libro comienza como carta a las 7 iglesias en Asia Menor, abordando sus luchas actuales y expectativas espirituales. Cert 5. Jesús se describe en escenas que representan su presencia viva, juicio y victoria sobre el mal. Ejob el primero y el último, el que fue muerto y vive para siempre. Cite turn search 1. No 3. Interpretaciones históricas y teológicas. Aunque muchos lectores modernos leen Apocalipsis como una predicción de eventos futuros, más del 90% de los estudiosos coinciden en que el enfoque original era contextual: consolar y exhortar a cristianos en el siglo I frente a la persecución romana. Cite turn search 5. El lenguaje simbólico y visionario, dragones, bestias, caballos, se entiende como código esperado en la literatura apocalíptica, no necesariamente como literalismo profético. Cite turn search 17. 4. Propósito principal del libro: consuelo, desafío y esperanza a creyentes bajo presión. Que Cristo, el Cordero y el Alfa y Omega, ha triunfado y reina. Turn search 18. Proclamar la soberanía de Cristo sobre la historia y llamar a perseverar en la fe. Cite turn search 18. Tercer 5. Apocalipsis define a Cristo mediante los acontecimientos. Cada visión, sellos, trompetas, copas, Babilonia, la Nueva Jerusalén, usa sucesos futuros como telón de fondo simbólico para mostrar su autoridad, juicio y redención. No está diseñado como manual profético, sino como obra teológica y pastoral centrada en la persona y obra de Jesucristo. Next 6. Interpretaciones en latín, inglés y español. En latín Vulgata se traduce Apocalipsis Jesu Christi, manteniendo el enfoque en la persona de Cristo. En inglés y español modernas, Anyway 60, Everywhere 1960, el título se traduce como La revelación de Jesucristo. Traductores y comentaristas destacan que el término no sugiere un calendario profético, sino una revelación teológica y espiritual de Jesús. Cite turn search. Conclusión teológica clara, aspecto, enfoque principal, apocalíptico, simponte. Término Apocalipsis, revelación de Jesús, no destrucción. Propósito del libro: dar a conocer a Cristo en los últimos tiempos. Género literario: apocalíptico, simbólico, visionario y pastoral. Aplicación para los cristianos: consolar, exhortar y llamar a la fidelidad constante. En resumen, Apocalipsis no es tanto una lista de eventos futuros, como comúnmente se piensa, sino una revelación poderosa de Jesucristo como protagonista de la historia final. A través de símbolos, visiones y escrituras, presenta a Cristo como Rey, Juez y Salvador activo en medio de su iglesia. ¿Te gustaría que ampliemos algún punto? Por ejemplo, más sobre los paralelismos con Daniel o la revelación de Jesús en el original griego.
completa, desde Génesis. Libro de Apocalipsis, propósito profundo. Esto nos Perdonen, tenía el micrófono apagado. excelente enfoque, porque esto nos permite comprender el propósito profundo del libro de Apocalipsis en la historia redentora completa, desde Génesis hasta el fin. Vamos a organizarlo en secciones claras. Texto original en griego y su significado. El libro comienza con la frase Apocalipsis Iesou Christou. Literalmente significa Apocalipsis, quitar un velo, descubrir algo oculto, revelar una verdad, no descripción ni catástrofe. En griego no hay ningún indicio de que el propósito sea simplemente narrar eventos. Es un acto de desvelamiento de una persona, Jesús. Por eso en español se traduce como revelación, porque apunta a manifestar a Cristo, quién es Él, qué hace, cómo triunfa, y no solo narrar acontecimientos. Descripción en griego sería grafé, escritura, o ekthesis, exposición. Términos que no aparecen en Apocalipsis 1.1. Conclusión. La palabra elegida enfatiza acción divina de descubrir a Cristo. Asho 2. ¿Por qué es de Jesucristo? Dos interpretaciones gramaticales, genitivo en griego. 1. Revelación que viene de Jesucristo, Él la comunica. 2. Revelación acerca de Jesucristo, Él es el contenido. Ambas son correctas, pero el contexto del libro, capítulo 22, deja claro que Jesús es el centro, no los eventos. Estras. Paralelismos con Génesis y el plan de salvación. Génesis 3.15, la promesa mesiánica. La simiente herirá la cabeza de la serpiente. Apocalipsis 2.9 y 20.10 muestran el cumplimiento final, el dragón Satanás derrotado. Desde el Edén, Dios anunció la batalla cósmica entre Cristo y Satanás. Apocalipsis es el cierre del conflicto iniciado en Génesis. Árbol de la vida, Génesis 2.9, Apocalipsis 22.2, paraíso perdido y recuperado. Génesis 3, Apocalipsis 21.22. Esto muestra que Apocalipsis describe a Cristo como el restaurador del Edén. 4. Paralelismos con Daniel y otros profetas. Daniel y Apocalipsis son inseparables. Daniel revela el marco histórico y los poderes mundiales, bestias, cuernos, reinos. Apocalipsis revela el actor central en medio de esos poderes, Jesús. Ejemplo, Daniel 7, anciano de días y el Hijo del Hombre. Apocalipsis 1, 3-18, Jesús como Hijo del Hombre glorificado. Daniel 2, la piedra que destruye las naciones. Apocalipsis 19, Cristo vence a las naciones con la espada de su boca. Jeremías 31, 30 y 34. Apocalipsis 21, 3-5, he aquí, hago nuevas todas las cosas. Isaías 6, visión del trono. Apocalipsis 4, visión del trono, con el Cordero en el centro. Propósito. Mientras Daniel y los profetas describen la historia y la promesa, Apocalipsis revela al Cristo glorificado cumpliendo esa promesa. ¿Por qué se usa revelación y no descripción? La palabra revelación tiene un sentido teológico. Dios decide quitar el velo para mostrar lo que estaba oculto. Descripción sería un simple relato visual, pero Apocalipsis no solo describe, sino que interpreta y revela verdades espirituales. Además, los símbolos, bestias, sellos requieren interpretación divina. Por eso se habla de revelación y no de una simple narración. 6. Propósito final del libro. No es cronología de eventos, es cristología profética. Jesús como Cordero inmolado, cap 5. Jesús como Rey que viene, cap 19. Jesús como Alfa y Omega, cap 22. Todo el libro responde a esta pregunta. ¿Quién sostiene la historia y la victoria final? Jesucristo. Frase clave. Apocalipsis no es un catálogo de tragedias, sino un retrato del Cristo victorioso revelado para el tiempo del fin. ¿Quieres que ahora redacte un análisis teleprompter explicando esto para un seminario, con lenguaje pastoral y dinámico, frase bomba y aplicación actual? ¿O diseñamos una lámina resumen con los puntos principales?
texto griego, paralelismos, propósito, o hacemos las dos cosas para cerrar con fuerza este tema. Adelante, profe. Vamos a hacer las dos cosas para cerrar con fuerza este tema. Perfecto. Vamos a trabajar en dos entregables potentes. Parte 1. Teleprompter para seminario, con tono pastoral, dinámico, aplicable, frase bomba al final. Título: Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no solo de eventos. Introducción. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a responder una pregunta vital. ¿Por qué el libro de Apocalipsis se llama Revelación de Jesucristo? ¿Por qué no simplemente descripción de los últimos acontecimientos? Abrimos la Biblia. Apocalipsis 1:1. Dice el texto en griego original: Apocalipsis esou Christo. Significa quitar el velo, descubrir lo oculto, mostrar quién es Jesús en toda su gloria. No es un libro para asustarte, sino para mostrarte a Cristo. Bloque 1. Propósito central. No son los eventos el enfoque principal, sino la persona que actúa en esos eventos. Jesucristo victorioso. Es la revelación de Jesús, no de catástrofes. Desde el primer versículo se nos dice: este libro existe para mostrarte quién es Jesús y qué está haciendo por ti hoy. Bloque 2. Génesis y Apocalipsis conectados. Apocalipsis es el cierre del conflicto que comenzó en Génesis 3:15. La simiente irá a la cabeza de la serpiente. En Apocalipsis 12 y 20, Satanás es derrotado. Lo que se perdió en Edén se recupera en la Nueva Jerusalén. Caput 21-22. Frase para recordar: Génesis promete, Apocalipsis cumple. Bloque 3. Paralelismos con Daniel y los profetas. Daniel nos da el marco histórico. Apocalipsis nos da al protagonista. Daniel 7 habla del Hijo del Hombre. Apocalipsis 1 nos lo muestra glorificado. Isaías 6 presenta el trono. Apocalipsis 4 lo detalla, con el Cordero en el centro. Esto no es coincidencia. Todo apunta a Jesús como el centro del drama cósmico. Aplicación actual. En un mundo lleno de malas noticias, Apocalipsis nos dice: Jesús no ha perdido el control. Él es Alfa y Omega. Cuando leas trompetas, sellos, bestias, no te quedes con el símbolo. Mira al Salvador detrás del símbolo. Frase bomba para cerrar. Apocalipsis no es un catálogo de tragedias, sino un retrato del Cristo victorioso revelado para ti hoy. Teleprompter listo. ¿Lo quieres en formato carrusel con 6 láminas para redes sociales también? Parte 2. Lámina resumen visual. Diseño propuesto. Título: Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Estructura en 5 bloques. 1. Texto original. Apocalipsis y Jesucristo. Revelación: quitar el velo, no descripción. 2. Propósito: mostrar a Cristo, no solo eventos. 3. Génesis. Apocalipsis, promesa y cumplimiento. 4. Daniel y profetas, marco histórico, protagonista. Confianza en Cristo victorioso. Colores: fondo oscuro, tono profético. Tipografía clara, iconos bíblicos. Cruz y alfa omega. Comienzo con la gráfica del carrusel del teleprompter. 6 láminas. La lámina resumen compacta o las dos en secuencia. Gracias, profe. Gracias, profe. Me parece que el, el carrusel del teleprompter en 6 láminas. Muy agradecido, profe.
muy agradecido. Vamos entonces a trabajar la conclusión de este tema mediante la presentación final. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no solo de eventos, descubriendo a Cristo en medio de las profecías y promesas bíblicas. Introducción a la revelación de Jesucristo. Introducción a la revelación de Jesucristo. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Gracias a la mesa redonda y a todos los que nos acompañan en las distintas redes. Muchas gracias. Hoy día tenemos la introducción a la revelación de Jesucristo. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿por qué el libro de Cristo el libro de Apocalipsis lleva por título La revelación de Jesucristo y no la descripción de eventos finales? El libro de Apocalipsis no es simplemente un compendio de eventos futuros, sino una profunda revelación de la persona de Jesucristo. El término Apocalipsis proviene del griego que significa quitar el velo, lo que implica descubrir lo que estaba oculto o mostrar la gloria de Jesús. Este texto nos invita a mirar más allá de los símbolos y catástrofes, centrándonos en quién es realmente Cristo y su propósito en nuestras vidas. Propósito central. Enfoque en Jesucristo. El libro de Apocalipsis se centra en revelar la naturaleza y el carácter de Jesucristo, quien es presentado como el Salvador y Rey. No se trata solo de narrar eventos futuros, sino de entender la relación personal que cada creyente puede tener con Él. Cristo como centro. Cada capítulo revela una faceta de Cristo, enfatizando su autoridad, poder y amor. En momentos de confusión, el mensaje es claro: Jesucristo es el centro y la respuesta de los desafíos actuales. Esperanza y fortaleza. El propósito principal de Apocalipsis es asegurar a los creyentes que, a pesar de los desafíos y las tribulaciones, Jesucristo está presente y activo en sus vidas, brindando esperanza y fortaleza. Génesis 3:15 versus Apocalipsis 12 y 20. La promesa de la redención versus la victoria sobre Satanás. Génesis 3:15 introduce el conflicto eterno entre la simiente y la mujer, de la mujer y la serpiente, estableciendo la promesa de la redención. Este pasaje es fundamental para entender la narrativa bíblica, ya que anticipa la victoria futura sobre el mal. En Apocalipsis, especialmente en los capítulos 12 y 20, se describe la derrota final de Satanás, cumpliendo la promesa hecha en Génesis. El Apocalipsis muestra cómo lo que se perdió en Edén se recupera en la Nueva Jerusalén, un lugar de restauración y paz eterna. Paralelismo con Daniel y los profetas. Daniel, marco histórico. El libro de Daniel establece el contexto histórico
de los eventos proféticos, mientras que Apocalipsis revela a Jesús como el protagonista central de la historia, Hijo del hombre glorificado. En Daniel 7 se menciona al Hijo del hombre, quien es una figura de autoridad y poder. Apocalipsis 1 nos revela esa misma figura en su gloria divina. Visión del trono de Dios. Isaías 6 muestra la visión del trono de Dios. Y Apocalipsis 4 nos da una descripción detallada de ese trono, destacando la majestad y la adoración en el cielo. Aplicación actual. Jesús sigue en control. En la actualidad, muchos enfrentamos incertidumbres y desafíos. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos recuerda que a pesar de las dificultades, Jesús sigue reinando y controlando la historia. Mira al Salvador. Los símbolos de trompetas y sellos representan eventos significativos, pero detrás de ellos se encuentra el mensaje primordial de la victoria de Cristo. El enfoque debe estar en Él, no en el medio que generan el miedo que generan las imágenes, no en el miedo que generan las imágenes. Repito, el enfoque debe estar en Cristo, no en el miedo que generan las imágenes. Al final es bueno, el final es bueno. La promesa de Apocalipsis es que el final es bueno. A pesar de los juicios y tribulaciones, el resultado es la restauración y la victoria de Dios sobre el mal. Apocalipsis, retrato del Cristo victorioso. Este libro no debe ser visto como una simple lista de eventos trágicos, sino como una poderosa revelación de la victoria de Jesucristo. Nos invita a reconocer su gloria y su papel central en nuestra vida. Amigos, hasta aquí. Esperamos que quede claro que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no solo de eventos, descubriendo a Cristo en medio de las profecías y promesas bíblicas. Vamos con nuestro lema y oración. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora, una hora, Señor, de incertidumbre a nivel mundial. Una hora, Señor, de problemas por todas partes. Pero una hora, Señor, en que se cumple la revelación de Jesucristo. En medio de la tormenta, en medio de la crisis, podemos ver a Jesús. Podemos ver que todo está bajo su control. Gracias, Padre, por el libro de Apocalipsis, la revelación de su Hijo amado Jesucristo. Que todos los que estamos presentes y los que se suman a este estudio podamos ver con claridad a Jesús en el Apocalipsis. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentaron
la revelación de Jesucristo, salud espiritual, conocer a Jesús como centro de las profecías. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre de la mesa redonda y todo el ministerio que Conéctate a Jesús, deseo que la pases muy bien. Bendiciones, nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Continuamos con la formación de la fundación del edificio espiritual, colocando a Jesús como la base principal de este edificio. Bendiciones.